encontramos nuevamente con un café con raíces. Estamos felices que nos acompañen. Les enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Y en especial queremos saludar a nuestra amiga Elizabeth Ituriza de Argentina. Muchas gracias, Elizabeth, por apoyarnos en el canal, y nos alegra mucho saber que tú junto con tu familia estudian cada día con un café con raíces. Así que un cariñoso saludo y que Dios te bendiga a ti y bendiga a toda tu nación. Bueno, y comenzamos una nueva semana. Una nueva paracha, la número 27 ya. Su nombre es Tarría. Viene de la raíz Sará, que es el Strong número 2232, que quiere decir sembrar, diseminar, ¿ya? Y en la traducción, ¿cierto?, normal, es concebir, ¿ya? La porción bíblica de esta semana va a estar de Levítico 12, versículo 1, a Levítico capítulo 13, versículo 59. Ya, para comenzar, vamos a orar, vamos a pedir al Eterno sea obrando en la vida de nosotros, de nuestros amigos del canal, ¿cierto?, de nuestros hermanos del canal y también del pueblo de Israel, ¿ya? Así que te invito a que tú nos lleves en esta oración al Eterno. Padre amado, Señor, Dios Todopoderoso, Rey del universo, Creador de todo lo que existe, Señor, a ti entregamos nuestra alabanza, nuestra adoración en esta hora, Señor. Queremos, Padre, ser ofrendas gratas delante de tu trono. En esta hora, Señor, rogamos, Padre, por cada persona que estudia junto a nosotros, para que tú les bendigas, para que les prospere, Señor, y para que nos ayudes a crecer todos juntos, Padre. También rogamos, Señor, por aquellas personas que están sufriendo en Israel, Señor. Padre amado, que tu amor, tu protección, tu misericordia les acompañe cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser solamente oidores, sino que también hacedores de tu hermosa palabra. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? Amén. Bueno, para comenzar, ¿cierto? Podemos ver que la porción anterior que hemos estado estudiando acerca de la Torá, ¿cierto?, nos ha enseñado ya que el Padre Eterno creó todo para nuestro consumo, ¿ya? Vimos la semana pasada en la paracha Shemini, ¿cierto?, cómo el Eterno ha permitido, ¿cierto?, no permite comer ciertos animales, ¿ya? Por toda la explicación que se dio en esa oportunidad, Sí. ¿ya? O sea, quedamos claros que hay alimentos que Dios creó para comer y otros que creó para limpiar la tierra. Y esos no son aptos para el consumo humano. Exactamente. En nuestras Biblias, ¿cierto?, aparece como limpio y sucio, ¿cierto?, o contaminado. La idea, ¿cierto?, que nosotros tenemos de limpio o sucio está directamente relacionada ya con la posibilidad de lo que es sucio se puede de alguna forma limpiar. Por ejemplo, si tú tienes una mancha, tú lo metes a la lavadora, lo lavas bien, ¿cierto?, lo refriegas y queda limpio. Y incluso las manchas de aceite, que son más difíciles, se pueden limpiar. O sea, ese es el concepto que nosotros tenemos, ¿cierto?, desde el punto de vista de la real lengua, ¿cierto?, española, y que de alguna forma, ¿cierto?, distorsiona muchas veces, ¿cierto?, lo que nosotros podemos entender. El concepto original hebreo. Exactamente. Ya, en el concepto hebreo, ¿cierto?, se usa la palabra tamé y la palabra tajor. Tajor y tamé, ¿cierto?, son dos niveles diferentes de estar frente al Santo de Israel. ¿Ya? Tajor es el Strong 2889, que significa puro, en sentido físico, químico, ceremonial o moral. Deriva de la raíz 2891, que es tajer, que significa ser brillante, ser puro, ya no adulterado. Pero aquí me llama la atención, por ejemplo, yo lo busqué en la Real Lengua Española y dice, lo que es limpio no tiene mancha ni suciedad. Es como bien ambiguo, muy, ¿cierto?, muy simple. Pero también dice, mira, dicho de una persona o de una familia que no tenía mezcla con moros, judíos, herejes ni penitenciarios. Aquí vemos cómo de este lado del mundo, ¿verdad? Bueno, y en el lado europeo consideraban los judíos una contaminación. No era una raza pura si en tu familia había algún judío. Exactamente. Ya la palabra, ¿cierto?, tajor va más allá de un concepto tan simple como el que recién vimos.
que de alguna forma, ¿cierto?, produce también antisemitismo, produce, ¿cierto?, cierta denotación hacia algunos, ¿cierto?, seres o seres humanos. ¿Ya? En el concepto hebreo está más relacionado con la santidad, con la pureza de Dios. Exacto, con el amor, la bondad, la misericordia, ¿ya? Todo lo que está relacionado con el Eterno, ¿ya? Luego tenemos la palabra tamé, ¿ya? Que en el Strong 2930 es la raíz principal, que significa estar contaminado, ¿ya? O ceremonialmente contaminado, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, la palabra sucio muchas veces, ¿cierto?, significa algo como que una manchita. Se ensució. Claro, una mancha, ¿cierto? Y uno la lava y queda limpio. Y hoy día hay varios detergentes que te sacan esa mancha y que uno lo puede ver y uno dice, me compraste este detergente para sacar la mancha porque va a quedar limpio. Pero en el concepto del Eterno, tamé, está contaminado y eso nos lleva, ¿cierto?, a la muerte, al pecado, al odio, a la maldad. Cosas, ¿cierto?, que no representan completamente al Eterno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, estos dos conceptos, limpio y puro y sucio, ¿cierto?, es tajor, limpio, y también impuro, inmundo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto?, cambia un poco. Entonces, con respecto a eso, ¿cierto?, podemos empezar ahora ya a conversar un poco con respecto, ¿cierto?, a lo que la palabra nos quiere enseñar durante esta parashá, que está en el capítulo 12 de Levítico. ¿Ya? Ahora vamos a leer del 1 al 8. Y que de alguna forma, ¿cierto?, representa, si nosotros vamos a Shemini, ¿cierto?, octavo, allí están todas aquellas, ¿cierto?, animales que el pueblo de Israel no podía, ¿cierto?, comer, ¿ya? Por un tema de contaminación, por un tema del mismo concepto que tenemos ahora, ¿cierto?, que el Señor nos deja claro. Indudablemente ese es un mandamiento como que no lo entendemos, solamente se necesitan obedecerlo, sin entenderlo. Bueno, ahora lo estamos entendiendo en el sentido de, al ir al concepto hebreo, estamos entendiendo la mayor profundidad. Exactamente. Y también científicamente ahora se sabe que hay ciertos animales que no son aptos tampoco para el consumo porque te transmiten toxinas, a pesar que se sigan comiendo, ¿verdad? Exacto. Pero son animales que son diferentes. Entonces, ahí habían restricciones para los animales. Hoy día, en esta nueva parashá que comenzamos ahora, ¿cierto?, vienen también todas aquellas cosas que de alguna forma, ¿cierto?, podríamos ser impuras, ¿ya?, delante del Eterno con respecto a nuestra vida, con respecto a las cosas que de alguna forma nos involucran como seres humanos, ¿ya? Así que vamos a leer ahí en Levítico capítulo 12, del versículo 1 al versículo 8. Al 8, dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hija o hijo. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Exactamente. Acá, ¿cierto?, podemos ver, hay 2 conceptos, concebir y dar a luz. Están separados, ¿ya? Y es por eso que esta parashá lleva el nombre de, ¿cierto?, concebir, ¿ya? Porque la palabra concebir, al buscarla, ¿cierto?, en el Strong, es en la 2232 y es Sará, ¿ya? Viene de la raíz Sará, que significa sembrar,
también se puede definir como diseminar, plantar, fructificar. Ese es el concepto hebreo. De la Real Lengua, ¿cierto?, española dice, dicho de una hembra, empezar a tener un hijo en su útero. Es mucho más frío, mucho más técnico, en cambio en el sentido de sembrar, ¿cierto? Habla de un renacer, de plantar, sí, de brotar. Exactamente. ¿Y dar a luz? En el Strong es el número 3205, que viene de la raíz yalad, que significa tener hijos, engendrar, como médico actuar como partera, específicamente mostrar linaje. Exacto. Está más relacionado, ¿cierto?, con dar a luz, con el linaje que continúa. Exactamente. Y la Real Academia, ¿cierto?, dice el término es parir, dicho de una hembra que de cualquier especie vivípara, expeler en tiempo oportuno el feto que tenía concebido. O sea, ya aquí hay una gran diferencia en el concepto hebreo como en el concepto, digamos, latino. Que es sembrar linaje. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros podemos empezar a leer este pasaje, ¿cierto?, o esta parachá, primero nos enseña que hay un concepto, ¿cierto?, de sembrar. Ahora, ¿qué es lo que yo siembro? Puedo sembrar una buena semilla o una mala semilla. Puedo sembrar en buena tierra o puedo sembrar en mala tierra. ¿Ya? El concepto de sembrar involucra, ¿cierto?, de hijos, involucra ponernos de acuerdo. O sea, no basta solamente con tener un matrimonio, con tener una relación sexual, ¿cierto?, sino que tiene que ser una relación sexual, ¿cierto?, basada con propósito. Con un propósito, en la cual, ¿cierto?, no haya violencia, no haya malas palabras, no haya traspasos de alguna situación de estrés. O sea, debe ser en lo posible, ¿cierto?, de una buena forma, ¿ya? De tal manera, ¿cierto?, que la persona, ese ser que va a ser concebido, ¿cierto?, venga en las mejores condiciones. En las mejores condiciones. Que se puedan, digamos, exactamente, entregar. ¿ya? Entonces, es importante. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar y siguiendo la lectura bíblica, ¿cierto?, ahí vemos que la mujer, ¿ya?, tenía que tener un periodo, ¿cierto?, de purificación. ¿Cuántos días? Ahí me llama la atención que habla de 7 días. Correcto. ¿Verdad? Para un varón y el doble para una mujer. Para una hija, podríamos decir. Claro. ¿Ya? Y también habla de que tenía que completar después de los 7 días 33 días para el varón. Correcto. Y para la mujer 66 días. Sí. Esto de 7 más 33, bueno, suman 40 y eso lo podemos relacionar, ¿cierto?, con los días de cuarentena que se usa actualmente, no solamente para el parto, sino que para muchas otras enfermedades. Pero habla de 7, que a mí inmediatamente cuando yo estaba leyendo, 7 me llevó a los 7 días de la creación y 33 a los años que Cristo vivió acá en la tierra. Al final vemos que todos los números siempre están como relacionados. Y lo importante en esto, ¿cierto?, que el varón, el tener un hijo varón, ¿cierto?, representa ya indudablemente la continuación de un linaje. O sea, en el sentido de que ¿cierto?, va a haber una siembra constante. Por lo tanto, ¿cierto?, acá, pero también nos enseña que el Eterno, al dar esta instrucción, valora a la mujer, porque le da un tiempo de descanso, un tiempo donde tiene, ¿cierto?, que ella, que su cuerpo volver a la normalidad. Tú eres mujer, yo no, ¿cierto? Cuando tú has tenido un embarazo, es un tiempo prolongado, ¿cierto?, para que tu cuerpo vuelva nuevamente al estado normal que tú, ¿cierto?, tienes durante y ese eso periodo. Es interesante porque ahora en la actualidad como que la mujer trabaja, entonces rápidamente tiene que volver a ser la que fue en poco tiempo, ponerse a trabajar, atender a los hijos, En cambio aquí a la mujer se la trata como a un vaso frágil. Exacto. Entonces ni siquiera podía tocar cosas porque habla aquí de que las puede contaminar, pero también es un tiempo de descanso y de reposo, en que la mujer tenía todo el tiempo para volver a restablecer todas sus funciones normales en su organismo. Ahora, indudablemente, ¿cierto?, se habla del hombre de la purificación de 7 días, era porque el varón, si nacía un varón, era que al 8º día, ¿cierto?, él tenía que ser circuncidado e interrumpía, podríamos decir, ¿cierto?, el ser más prolongado. En cambio, la mujer, ¿cierto?, tiene 14 días, ¿ya?, en la cual, ¿cierto?, la mujer se tiene que purificar, más 66 días,
¿ya? O sea, el doble. Pero también, ¿cierto? De alguna forma lo que nos lleva es a la continuidad, ¿cierto? De que tiene el hombre con respecto a la mujer, la diferencia que hay entre los sexos. La mujer es una mujer que necesita más tener el contacto de su madre. Ahora, en los tiempos, en los tiempos modernos, claro, se habla del apego, correcto, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la cultura hebrea como que incentiva el apego. Correcto. Con el varón por cierta cantidad de días y con la mujer más prolongado, ¿verdad? Para que se pueda generar este vínculo tan importante entre madre e hijo y entre madre e hija. Exactamente. Entonces Dios ha sido sabio en todas sus instrucciones en la palabra. Exactamente. Entonces podemos decir, ¿cierto?, que el concebir, ¿cierto?, la concepción tiene que ser una concepción preparada, una concepción, ¿cierto?, de poder tener un acto sexual, ¿cierto?, que sea mutuo, ya que no se altere, para poder, ¿cierto?, concebir y dar a luz a un hombre o una mujer que vaya a seguir un linaje, que vaya a continuar, ¿cierto?, la descendencia de nosotros, en este caso, ¿cierto?, de nuestros hijos, una descendencia que sea kadosh, que sea pura, ¿verdad?, delante del Eterno. ¿Ya? También, bueno, veíamos que el varón se circuncida al 8º día, es decir, este varón va a pasar un Shabbat en esta semana antes de ser circuncidado, pasa un Shabbat en su familia, sí, bueno. Y al segundo Shabbat, ¿verdad? Ya este varón puede ser circuncidado. Ya está, sí, claro, y si dependiendo de los días, ¿cierto? Pero va a pasar un Shabbat, va a pasar un Shabbat circuncidado, ¿ya? Y uno antes de ser circuncidado. Y esto también habla de que el varón tiene que estar prontamente cumpliendo, ¿verdad?, los mandamientos, las ordenanzas, y tiene que ser criado en el alero de todo el conocimiento y toda la tradición de las instrucciones del Eterno. Exactamente. ¿Cierto? Después, si uno sigue leyendo el pasaje, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que la mujer después tiene que hacer una ofrenda. Un holocausto y una ofrenda. Claro, dos ofrendas, ¿cierto? La ofrenda Olá y la ofrenda Hatat, ¿cierto? La ofrenda Olá, que es como veíamos, ¿cierto?, en los parachá anteriores, ¿cierto? La ofrenda Olá es aquella que es de entrega total, donde se quemaba todo el animal, ¿cierto?, que era entregado, y la ofrenda Hatat era de expiación de pecado. Entonces, podemos entender, ¿cierto?, la ofrenda Olá. ¿Por qué? Porque la mujer, ¿cierto?, hace entrega de ella y del hijo a la hija que tuvo, ¿cierto?, entregar completamente al Señor. Eterno, ¿Me entiendes? Sí. Pero muchas veces, ¿cierto?, podemos decir, ¿y por qué ella tuvo que hacer una ofrenda de expiación también? ¿Ya? ¿Por qué tiene que hacer una ofrenda, ¿cierto?, como que de pecado culposo, ya, o pecado por todas aquellas cosas, ¿cierto?, pienso yo, o de alguna forma, ¿cierto?, lo que hemos podido revisar, cuando se hace una ofrenda, ¿cierto?, de expiación, también es producto también de todo lo que ese ser que viene al mundo viene con alguna tendencia, con una carga, ¿cierto?, espiritual. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva fueron creados a la imagen, ¿cierto?, del Eterno. Semejanza de Dios. Del Eterno. Pero dice la Biblia, la palabra, ¿cierto?, que la podemos buscar acá, dice que Adán fue, ¿cierto?, Seth fue creado a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. ¿Ya? Y lo dice ahí en Génesis 5:3, ¿cierto? Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. ¿Ya? Entonces, nosotros nacemos, ¿cierto?, imagen y semejanza de Adán. ¿Ya? Claro. Esta es la razón por la que Yeshua nos habló de un nuevo nacimiento, ¿ya? De agua y en espíritu, para restaurar la imagen, ¿cierto?, y semejanza de Yahweh. ¿Ya? Allí dice, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando Yeshua, ¿cierto?, nos dice que debemos nacer de agua y espíritu, es porque tenemos que modificar y cambiar esta condición en la cual fuimos concebidos. Exactamente. ¿Ya? Lo otro que aquí me llama la atención, que para el holocausto dice que era necesario llevar un cordero de 1 año. Correcto. Que es el mismo requisito para el cordero de Pesaj, ¿verdad? Porque al final
vemos que María y José no tenían recursos, entonces caían en la categoría en la cual tenían que llevar aves. Solo 2 aves, o sea, un cordero era sustituido por un ave. ¿Y por qué? Porque después de 33 años, ese cordero de un año sin mancha fue Yeshua, Claro. quien fue y cargó en la cruz, ¿cierto? Y fue expiado, fue un holocausto. Y María tuvo que presentar solamente las 2 aves, o tórtola o palomino. Claro, o sea, podríamos decir que el cordero quedó pendiente, quedó pausado hasta 33 años después. Claro, los 33 días que habla también de la expiación. Exactamente, porque el cordero fue entregado en la cruz. Ella solamente entregó las tórtolas. Increíble. Se completó, buen punto. Se completó el holocausto 33 años después. Buen punto. Entonces, eso es importante, ¿me entiendes? Ahora, todo esto lo cumplió Yeshua, ¿cierto? En la vida de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua, ¿cierto? Podemos ver que él, sus padres, ¿cierto? Lo llevaron y lo circuncidaron al 8º día, ¿ya? Podemos ver también que Yeshua, ¿cierto? Y así lo dice, ¿cierto? Ahí en Lucas 2:21, ¿ya? Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, ¿ya? Y le pusieron por nombre Yeshua, ¿ya? Fue el nombre que le anunció el ángel. Después la purificación de su madre, después de los 40 días, también se purificó. ¿Por qué? Porque ahí en Lucas 2:22 dice, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ¿cierto? Según la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ya, como tú decías, ¿cierto? La mujer tenía que estar ritualmente pura, ¿cierto? Para limpia, poder volver a entrar para poder volver acercarse al templo. ¿Y eso cuándo se podía hacer en el caso de un varón? A los 40 días. 40 más 1, que era después del día de la Entonces, por lo tanto, ¿cierto? En este pasaje, cuando nos dice que María fue a presentar a Jesús, a Yeshua, ¿cierto? En la sinagoga, indudablemente ya ella había cumplido con todos los ritos, ¿cierto? Establecidos en la Torá. Eso es importante. Ella cumplió todos los requisitos que estaban establecidos en la Torá al llevar a su hijo, ¿cierto? Después de 41 días. ¿Ya? Es importante, ¿ya? También podemos ver allí, ¿cierto? En Lucas 2:24, ¿ya? 2:24, ¿cierto? Sí. Podemos ver cómo María también, ¿cierto? Ofreció, ¿ya? El par de tórtolas o los 2 pichones. No ofreció el cordero, pero sí ofreció las tórtolas y los pichones, que era la ofrenda de Jatá, ¿ya? La otra era la ofrenda, ¿cierto? Olá, de holocausto, y la que ella ofreció, ¿cierto? Fue la ofrenda Jatá, ¿ya? Por lo tanto, podemos ver que María cumplió todo lo que el Eterno, o sea, todo lo que la palabra estaba establecida, ¿ya? Recordemos que Yeshua, o sea, ¿sabes? A mí lo que me llama la atención es que el Eterno da todas estas instrucciones preparando el camino para Yeshua, ¿me entiendes? Y Yeshua cumplió según lo que está establecido en la palabra, cumplió todo. Toda la ley. ¿Cierto? Nos llama la atención que aún su pueblo todavía no entiende de que Él es Yeshua, ¿cierto? El Salvador, el que vino, ¿cierto? Para todo el pueblo de Israel. Gracias al Eterno que Él nos ha dado esta revelación de poder entender de que Yeshua, ¿cierto? Vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel y que somos nosotros, ¿ya? Entonces es importante esta parashá porque nos conecta primero con lo sagrado, ¿ya? Lo que el Eterno quiere, hermano, es que seamos santos. Todo lo que está escrito acá, podamos buscarle teológicamente un significado, ¿cierto? O carnalmente un significado, pero no tiene significado, sino que solamente requiere obediencia. No entenderla, solamente obedecerla, porque en la obediencia, como lo hizo Yeshua, lo llevó a grandes cosas. Así es. Y si nosotros no obedecemos lo que está escrito, porque por nuestra naturaleza, ¿cierto? Queremos darnos de erudito y ir más allá para sacar algo, para entender, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando le dijo al discípulo, muéstrame tu llaga, ¿cierto? Y para yo ver, para creer, ¿cierto? Muchas veces
hacemos nosotros lo mismo. Mm. ¿Ya? Pero esta paracha, que significa, ¿cierto? ¿Concibió? Concebir, va más allá. Es lo que nosotros empezamos a concebir en nuestro corazón. Tengamos cierto cuidado. Pero para eso, ¿cierto? El concebir lo que hay en nuestro corazón, todas aquellas cosas que están en pecado, está la ofrenda de expiación. ¿Ya? Así que no anidemos cosas que de alguna forma, ¿cierto?, entorpezcan nuestra relación al Eterno. Amén, así es. Bueno, ¿Alguna otra cosa más? hemos terminado, ¿cierto? Lo importante es que nos pueda quedar claro hacer la diferencia entre lo puro y lo impuro, porque vamos a seguir con estas enseñanzas marcando la diferencia, ¿verdad? De conocer cuál es la manera de agradar a Dios siendo obediente a su palabra. Y ahora estamos conociendo su palabra. Exactamente, así que lo invitamos para continuar durante toda esta semana, ¿cierto? Con respecto a todas estas ofrendas, perdón, a todos estos, ¿cierto? Mandamientos que el Señor nos va a entregar para la contaminación, para lo que es santo, hermano. A eso tenemos que llegar, no lo tomemos esto, ¿cierto? Como palabras simples, así como está escrito, ¿cierto? En la Real Lengua Española. No, y este libro más allá. Y este libro de Levítico está lleno de mandamientos y ordenanzas que hay que tener así las antenitas para poder entenderla y llevarla a la práctica. O sea, ¿qué significa? Significa que la mujer hoy día debe tener la cuarentena. Sí. Y el hombre, ¿cierto? En el caso de nosotros los varones, debemos respetar esa cuarentena. Y ayudar en los quehaceres de la casa para que la mujer pueda completar estos días de descanso y de regeneración física también. Exactamente. Y una regeneración espiritual. Exactamente. También antes de terminar, a lo mejor es importante decir que también la mujer tenía que ofrecer este holocausto para recordarse que ese hijo que Dios le estaba dando nunca podía ser más importante que su adoración a Dios. Porque a veces las mujeres tendemos a poner los hijos en primer lugar o adelante de los esposos, pero el primer lugar la tiene siempre el Eterno. El Eterno. Bueno, estuvo bueno este café con raíces con aroma a Torá y los invitamos mañana para encontrarnos con un nuevo estudio. Exactamente, así que el nos Eterno vemos. les bendiga.